Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Estoy con Tomás Oley analizando el tema de seguros. Tomás, en un programa anterior nos decías que la SUGESE vela por la protección de los asegurados a través de sus relaciones con los intermediarios. En ese sentido, sería interesante saber cómo es que la SUGESE califica, evalúa, vigila las distintas compañías de seguros para que tengan un nivel de soporte, de respaldo, un capital que cuando se vengan los siniestros, pues garantice que se tiene la solvencia de hacerle frente a esos reclamos. Bueno, el modelo de supervisión de la superintendencia busca estos mejores estándares que ya están definidos por la Asociación de Supervisores Internacional. Hay tres pilares, igual que en banca, de revisión por parte de la superintendencia. Quizá el más natural o el que es más de uso común es el pilar de la solvencia. O sea, cómo sé yo que la compañía tiene suficiente capital o no para hacerle frente a esos contratos que está firmando. Entonces hay un reglamento de solvencia el cual define un capital basado en riesgo. Y este capital lo que hace es ver del patrimonio de los activos libres que tiene la compañía, cuántas veces cubre los riesgos que la compañía está asumiendo. Entonces, la normativa pide que esto sea 1,3 veces. El índice de solvencia, que es como lo llamamos, un 30% más de los riesgos que ya se están asumiendo, de los riesgos no esperados, es lo que pide la normativa. Este índice es público, cualquier ciudadano lo puede ver en el sitio web de la compañía o en el sitio web de la Por compañía de seguros. Por compañía, se publica todos los trimestres, marzo, junio, septiembre y diciembre. Se publica, creo que es el único sector del mercado que lo publica, y lo que quiere decir es cuántas veces el capital soporta el riesgo de mercado, el riesgo técnico, es decir, que se desvíe, que los siniestros que había calculado sean más de los que realmente fueron, el riesgo operativo, los errores o omisiones que cometan los empleados, el riesgo de crédito, que el reasegurador no le pague al final de cuentas, y entonces ahí se hace un cargo de capital adicional, y el riesgo catastrófico, que es cuando viene una catástrofe, un terremoto, una erupción volcánica, y entonces es un riesgo adicional que se evalúa ahí. Entonces a veces uno ve una compañía muy grandota con gran capital y otra más pequeñita con menos capital, pero entonces este índice como que las pone como en perspectiva, ¿va? O sea, una compañía puede tener mucho capital, pero puede tener también muchos contratos firmados, y entonces por tanto ese capital es proporcional a esos contratos. Hay otra más pequeña que de repente tiene mucho menos contratos, pero entonces el capital en términos nominales en colones es menor, pero en términos relativos es adecuado para ese nivel de negocio. Y en ocasiones que algunas compañías dicen mi capital, mi patrimonio es pequeño, pero yo lo que hago es vender los riesgos a un reasegurador. ¿En qué consiste esto? Sí, en realidad el negocio de seguros per se utiliza el reaseguro, ¿verdad? Eso es así como funciona el negocio. Un reasegurador es una compañía aseguradora de aseguradoras. Es decir, la compañía puede, del riesgo que está comprando, cuando, no sé, asegura 200 viviendas contra incendio y contra terremoto, a efecto de que si sucede un terremoto y se caen las 200 viviendas, Dios no lo quiera, o sea, es un golpe muy fuerte. Entonces son riesgos catastróficos que las compañías tratan de diversificar un poco más con otras compañías a nivel mundial, porque el terremoto de Costa Rica no necesariamente va a afectar a Japón o a Estados Unidos o a Canadá. Entonces hay ciertos riesgos que se diversifican de esa forma en el mercado de seguros. Entonces las compañías en general, no, todas las compañías tienen
un cuadro de reaseguros atrás. Las compañías de seguros están obligadas a tener una calificadora de riesgo y en esa calificadora de riesgo generalmente vienen indicios de qué tipo de reaseguro tiene atrás o no. En la actualidad no es una información que esté a mano del consumidor, no en todos los mercados está a mano, pero con propósito de transparencia, pues son temas que se están evaluando también a efecto de que ¿Y la SUGESE esté más interviene en la selección o en la calificación o identificación de esos reaseguradores? No, lo que hay es un cargo de capital dependiendo de la calidad de ese reaseguro. Lo que es la compañía, dentro de su proceso de gestión de riesgos, podrá definir con quién trabaja, pero esas reaseguradoras, dependiendo de su calificación y de su solvencia financiera, va a requerirle a la compañía más capital o menos capital. Si está muy concentrado en poquitos reaseguradores, le va a requerir más capital o menos capital también. Entonces, que es como a nivel mundial se trata de transparentar ese proceso, porque al final de cuentas el contrato es con la compañía local, no es con el reasegurador. Entonces, si el reasegurador falla, pues la compañía tiene que hacerle frente al siniestro siempre. Entonces, ahí hay un tema que viene en el segundo pilar, que es el gobierno corporativo, cada vez más importante, y la gestión de riesgos. Pues no hay capital suficiente en ninguna empresa, en ningún sector financiero o económico que aguante una mala gestión. Si los gestores son malos, el capital se esfuma en 2 segundos. Entonces la supervisión, además de la solvencia, le pone un enfoque muy especial ahora en la parte de gobierno corporativo, de cómo se toman las decisiones, cómo la compañía gestiona sus riesgos y cómo los atenúa. Es un enfoque muy, muy fuerte el que se está dando de unos años para acá. Y el tercer pilar, que hablábamos en otro programa, es el de conducta de mercado. Cómo trata y cómo hace sus negocios la compañía en el mercado y equilibra esa ecuación entre hacer negocio, pero darle un producto que sirva a las necesidades del consumidor y cuando llegue el momento de cobrarlo, que se pueda ejecutar transparentemente hasta que se pague pues, el último colón que está involucrado en ese contrato. Muy bien, hemos profundizado bastante en temas técnicos de materia de seguros con Tomás Uley, superintendente de la SUGESE. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.